Es importante mencionar que independiente del tipo de correlación que se quiere utilizar dentro del ensayo, es necesario que siempre se tenga claridad de cuáles son los orígenes de estas correlaciones. Esto permitirá que el estimativo que se haga a partir del ensayo sea lo más fiable cuando tenga que compararse con los datos que se pueden obtener de la realización de ensayos de forma directa. La obtención de parámetros geotécnicos se da a través de correlaciones, las cuales consideran bases de datos pequeñas y extensas, dependiendo del caso y sobre suelos específicos, y cuyo origen puede resultar cuestionable. Estas correlaciones también pueden provenir de una literatura entre comillas vieja, específicamente porque fueron desarrolladas sobre la década del 50 y 60 del siglo pasado, y que se encuentran asociadas a relaciones de energía entre el 35 y el 80%. Históricamente, el SPT ha sido utilizado para determinar a través de las correlaciones valores de peso unitario gamma, densidad relativa de R, resistencia a la compresión confinada QSU, la relación de sobreconsolidación, la RSC o la OCR si hablamos en inglés, entre otros. Sin embargo, las correlaciones más utilizadas dentro del ensayo SPT son las relacionadas con la resistencia del suelo, estrictamente en lo que concierne a la determinación del ángulo de fricción efectivo, es decir, el phi', seguidas en grado de importancia por las correlaciones asociadas a la obtención de los parámetros elásticos y deformabilidad. Entiéndase por esto el módulo de elasticidad E o el módulo de rigidez axial y el módulo de reacción del suelo o coeficiente de balasto K, y del cual estaremos hablando en unos instantes. Aquí podríamos agregar otro tipo de correlaciones como vienen siendo las asociadas a la velocidad de onda de corte o por ejemplo las asociadas a la relación cíclica de esfuerzos para el caso de la determinación del potencial de licuación. Independientemente del caso, se hace necesario indicar lo siguiente, y es que el uso de correlaciones no debe eximir de la posibilidad de hacer ensayos de laboratorio para obtener los parámetros del suelo de forma directa. En otras palabras, si se cuenta con los recursos dentro de un proyecto geotécnico en términos de un costo directo o de los costos directos para la realización de ensayos, siempre será mejor hacerlos porque estos representan una medida directa en comparación con la información que se puede obtener con una correlación. Esto es muy importante que quede claro. Si nos centramos en materia, como les decía hace unos instantes, las correlaciones más utilizadas son aquellas relacionadas con la resistencia del suelo. En pantalla podemos ver la recopilación de correlaciones de diversos autores y que hacen parte de diversas bibliografías o que se pueden encontrar en la literatura. Para el caso de lo que viene siendo la resistencia en suelos residuales, en lo que viene siendo la recopilación hecha por Priddle et al. En el año 2013, podemos observar entonces cómo hay una relación directa entre el número de golpes o la resistencia a la penetración estándar, el N. Mire que aquí aparece el número de golpes en 300 milímetros o lo que viene siendo un pie o lo que viene siendo básicamente 30 centímetros en comparación con la resistencia en kilopascales. Asimismo, si miramos la tabla o las tablas de la parte inferior, en la zona izquierda de la diapositiva podemos encontrar la recopilación hecha por Terzaghi y Peck, que se puede encontrar en el libro de Murty, y que nos da cuenta de la relación que existe entre el n corregido con el grado de compacidad entendido a partir de la densidad relativa y que nos permite a nosotros dar cuenta de un ángulo de fricción para el material. En ese sentido, en ese orden de ideas, vale recalcar que el ensayo de SPT y las correlaciones derivadas de este nos permiten en su mayoría obtener parámetros de resistencia para los materiales y específicamente para el suelo. A modo de conclusión podemos decir que el ensayo SPT permite la obtención o dar una idea acerca del ángulo de fricción efectivo φ', esto en términos de los valores de n corregido para distintas relaciones de energía, donde los valores o las correlaciones más comunes se encuentran asociadas a una energía del 45, 60 y 72%. Podemos hablar también de la obtención del módulo de elasticidad E o del módulo de rigidez axial, esto en términos también del N,
para lo que viene siendo el N55 o el 55% de la relación de energía y el 60%. Para el caso del módulo de balasto, el módulo de reacción o el coeficiente de balasto K, este viene siendo función del E, en donde este viene siendo como una función del N55 o el N60. El módulo de cortante máximo, el G máximo, en términos del N60. Podríamos hablar también de la obtención de la relación cíclica de esfuerzos, el CSR, por sus siglas en inglés, el Cyclic Stress Ratio, para lo que viene siendo la valoración del potencial de la ecuación, que de acuerdo a los estudios propuestos por Sid et al, generalmente se obtiene a partir del N60. Y por último podríamos hablar como una de las correlaciones más populares o generalmente más utilizadas en la práctica o cuando se trata del ensayo CPT, aquellas que nos permiten obtener la velocidad de onda de corte BS, estas en términos del N, no de un N corregido, sino el N de campo, el N obtenido o el dato crudo que se obtiene a partir de la ejecución del ensayo. En pantalla he traído a colación una recopilación de diversas referencias bibliográficas en donde pueden encontrar correlaciones y procedimientos asociados al SPT. Si comenzamos por la parte superior izquierda, podemos hablar de este fantástico libro que viene siendo el Correlations of Soil and Rock de Ameratunga et al., una referencia relativamente nueva y donde van a poder encontrar muy buenas correlaciones para lo que viene siendo la estimación del ángulo de fricción efectivo en términos del N corregido y en términos de la densidad relativa. Asimismo van a poder encontrar estimativos del QSU, estimativos de las relaciones de vacíos y hacen una mención también pequeña y corta de estimativos de lo que viene siendo el ángulo de fricción en condición crítica o en condición de estado crítico. Para el caso del Handbook of Geotechnical Investigation, una recopilación hecha por Luke por allá en el 2007, pueden también encontrar información sobre el ángulo de fricción y asimismo podrán encontrar información muy valiosa que permite dar cuenta de la resistencia en suelos que no necesariamente son friccionantes, sino que también tienen características residuales, como lo veíamos hace unos instantes. Esta referencia también me gusta porque tiene o plantea relaciones entre los datos obtenidos con el SPT y otros ensayos de campo que se realizan usualmente en geotecnia. Una referencia muy popular y bastante conocida, al menos en lo que vienen siendo los videos que van a poder encontrar en el canal, el Foundation Analysis and Design, que hace parte de la entrega 1 o del episodio 1 y 2 de esta serie de videos, en lo que viene siendo un libro bastante clave para entender la ejecución del ensayo en términos de los factores de corrección, en términos de lo que viene siendo las características del mismo, y en donde podrán encontrar recopilación de correlaciones para determinar el ángulo de fricción efectivo en términos del N corregido. En cuarto lugar encontramos el libro de Kramer, el Geotechnical Earthquake Engineering, en donde podemos encontrar la metodología propuesta por Sid para la valoración de la licuación o del potencial de licuación de un suelo, que está en términos de el N corregido. Y ya hacia la parte inferior podemos encontrar en quinto lugar el libro de Geotecnia y Cimentos a cargo del ingeniero Jiménez Salas, y que da cuenta de correlaciones para la determinación del coeficiente de balasto o el módulo de reacción del suelo, y de las cuales hablaremos en unos instantes. El artículo de González de estimativos de parámetros de resistencia a partir del ensayo de SPT para las jornadas geotécnicas colombianas del año 99, en lo que viene siendo la determinación del ángulo de fricción equivalente. Y por último, las circulares número 5 para el año 2002 y el año 2016 a cargo de la FHWA y el NHI respectivamente. Estos últimos documentos dan cuenta de estimativos del módulo de elasticidad o el módulo de rigidez axial para subrasantes. Es bastante útil y se encuentran estas en términos del N corregido, específicamente del N60 y el N70. Una mirada más en detalle nos permite entonces entrar a hablar de las distintas correlaciones y de qué es lo que buscan relacionar. En este orden de ideas podemos encontrarnos con las primeras correlaciones propuestas, aquellas que daban cuenta de una relación entre la densidad relativa de R y el ángulo de fricción efectivo. Estas correlaciones, muchas disponibles en la literatura, lo que buscaban era realizar
estrictamente hablando, una aproximación del ángulo de fricción con la resistencia a la penetración estándar. Las primeras aproximaciones propuestas por Gibbs y Holtz hacia el año de 57, por Meyerhoff también en el año 57 y por De Mello en el año 71 daban cuenta de una relación entre el n de campo y la densidad relativa. Aquí es muy importante mencionar que, estrictamente hablando, el ensayo de SPT o el SPT propiamente, lo que busca medir dentro de la resistencia a la penetración estándar es la rigidez del material o la capacidad de densificación del material, o incluso la compacidad derivada de la ejecución del ensayo. O sea que en ese sentido, ustedes van a poder encontrar en la literatura que las primeras correlaciones buscaban dar cuenta de esa relación entre el n de campo y la densidad relativa. Y esto hace parte de las figuras que podemos ver en pantalla, en donde podemos ver, para el caso de la recopilación hecha por Gibbs y Hall, cómo el n de campo, el n-value, se relaciona con la densidad relativa y tiene en cuenta este factor de corrección o este factor propiamente asintótico dentro de la gráfica, que no es más que la relación que existe entre el esfuerzo efectivo y la presión atmosférica, y que si ustedes recuerdan muy bien, conforme lo visto en el episodio 2, pues no es nada más y nada menos que la representación de lo que viene siendo el factor de corrección por confinamiento o el CN. Así pues podemos mirar la recopilación hecha por De Mello en lo que viene siendo la segunda gráfica y podemos una vez más notar cómo hay una relación entre ese factor CN, entre nuestra densidad relativa y entre nuestro N. La pregunta es entonces, ¿dónde entra el valor del ángulo de fricción efectiva? Pues bueno, por allá hacia 1959 fue Meyerhoff, teniendo en cuenta esa relación existente entre el N y la densidad relativa, que se produjo una de las expresiones más famosas en arenas para la determinación del ángulo de fricción, 28 más 0.15 por dr en porcentaje. Lo que básicamente nos indica esta correlación es que en aras de determinar el ángulo de fricción efectivo, lo que se debe hacer en primera instancia es plantear una relación entre el n y la densidad relativa, y a partir de esa densidad relativa se obtiene el fin. No es propiamente una correlación directa, sino que depende o existe un puente que en este caso viene siendo el término de R o la densidad relativa propiamente. Esto llevó a que hubiese una evolución de alguna manera en cuanto a esas primeras correlaciones y que se buscase que no se diera un puente a través de la densidad relativa, sino que la siguiente evolución de correlaciones planteadas una medida más directa entre distintos valores del n corregido y el ángulo de fricción efectivo como tal. En la literatura entonces será posible encontrar una gran cantidad de correlaciones de esta índole y que se encuentran asociadas a distintas relaciones de energía. Si miramos en pantalla podemos dar cuenta de distintas correlaciones para la determinación del ángulo de fricción efectivo, todas estas en función de distintas relaciones de energía o de distintos n corregidos para el suelo o para el material. Cabe mencionar acá que la mayor parte de estas correlaciones fueron obtenidas para materiales granulares, por lo que es de esperar que las magnitudes que se alcancen en términos del ángulo de fricción sean sumamente altas. Esta condición fue identificada por Álvaro González en su famoso artículo Estimativos de parámetros efectivos de resistencia en el ensayo SPT o con el SPT por allá en el año de 1999 en lo que vienen siendo las jornadas geotécnicas de la ingeniería en Colombia, y en donde este presentó un método aproximado para la evaluación de los parámetros efectivos de resistencia, no solamente el phi, sino ahora teniendo en cuenta el valor de la cohesión efectiva, y todo esto a través del uso de los datos asociados al SPT. En este sentido, si miramos la gráfica en pantalla, podemos notar cómo se observa una envolvente en color rojo que da cuenta del ángulo de fricción efectivo y la cohesión efectiva como el intercepto con el eje tau, y podemos notar que en lo que viene siendo la definición de un ángulo de fricción equivalente φ'(EC) o φ'(EQ), este ángulo equivalente corresponde a un intercepto igual a 0
sobre el eje tau de la envolvente. En otras palabras, lo que busca la metodología propuesta por González es determinar un ángulo equivalente en condición efectiva y en donde se pueda plantear una recta de regresión entre el esfuerzo efectivo y el esfuerzo cortante, y que esto se haga en función de los datos de campo del ensayo CPT, a fin de que se puedan obtener los parámetros del suelo, no solamente el phi, como era el caso de las correlaciones iniciales y aquellas que evolucionaron en el tiempo, sino también obtener valores de cohesión efectiva. Esto será tratado en otro video donde haremos la programación del ensayo de resistencia. Esto será tratado en otro video. Esto será tema de otro video cuando hagamos la programación del ensayo de penetración estándar. Lo que es importante mencionar es que de cara a la metodología propuesta por González, se deben hacer tantas rectas de regresión y estimaciones de parámetros como materiales se tengan en el perfil Stratigraphic o que hayan sido identificados en el registro de perforación. Por otra parte, si nos vamos a lo que viene siendo el módulo de reacción o el coeficiente de balasto, este se encuentra denotado por la letra K o el símbolo K. Y valga decir que este módulo o este coeficiente se encuentra definido como la relación que se tiene entre la presión aplicada y el desplazamiento, ya sea de tipo vertical u horizontal, dando cuenta de que nuestro módulo de reacción o coeficiente de balasto K puede ser del tipo horizontal si se plantea una relación entre el esfuerzo aplicado sobre la deformación horizontal asociado a dicho esfuerzo, o por el contrario que nuestro módulo coeficiente de balasto sea del tipo vertical si la deformación es del tipo vertical para la presión aplicada Q sobre el medio elástico o el suelo como tal. Con base en la recopilación hecha por Jiménez Salas en su famoso libro Geotecnia y Cimientos para el año de 1980, este recoge las teorías elásticas de Vogt, Terzaghi y Broms, indicando que los módulos de reacción son función de la forma de la superficie sobre la cual se aplicará la carga al suelo. En otras palabras, el valor del módulo de reacción o coeficiente de balasto será función del tipo de cimentación. Así pues, podemos notar entonces que para el caso de zapatas, cimentaciones superficiales o bases rectangulares, el valor del KH y KB, respectivamente, el coeficiente de balasto horizontal y el coeficiente vertical, son función de B, en donde esta representa la base de la cimentación, y son función también de L, en donde L representa la longitud. Mientras que podemos notar que para el caso de una pila, una cimentación profunda o una base de tipo circular, el coeficiente de balasto horizontal y vertical en ambos casos son función del módulo de rigidez del módulo E, esto también aplica para el caso superficial, y son función de D, en donde esta D corresponde al diámetro de la cimentación. Este tipo de relaciones o este tipo de ecuaciones para el caso de la base circular son bastante útiles cuando se trata de determinar un diseño de pila o un diseño de un pilote en términos de la carga horizontal y en términos de la reacción propia del suelo ante cargas externas. Por último, podemos traer a colación la relación cíclica de esfuerzos CSR por sus siglas en inglés, o lo que viene siendo lo mismo el Cyclic Stress Ratio. En Estados Unidos y en la mayoría de países el SPT, valga decirlo, ha sido utilizado comúnmente para la caracterización de la resistencia a la licuación. SIT, por allá en el año 83 y teniendo en cuenta los estudios también realizados en el año de 1975, decidió comparar el N corregido y estrictamente hablando el N60 con la relación cíclica de esfuerzos. Esto para lugares en donde se observó una posible licuación para sismos de magnitud igual a 7.5. Esta magnitud estamos hablando en términos de
escala momento-magnitud. No es escala Richter, sino escala momento-magnitud. Estudios subsecuentes, los mismos hechos por Seed, pero también retomados por Ishihara Koseki en el año 89 y por Koster en el año 94, y que están recopilados en el libro de Kramer, encontraron que la licuación en arenas tiende a inhibirse cuando el porcentaje de finos es alto. Y aquí podemos entonces irnos hacia la figura de la derecha, en donde podemos encontrar cómo se plantea una relación entre esta relación cíclica de esfuerzos con el porcentaje de finos, y que tiene en cuenta el valor del N60 o el N corregido 60 para distintas condiciones. Nótese que como parte de las líneas hay una separación entre lo negro y lo blanco, aquello que presenta licuación de aquello que no lo presenta. Liquefaction, no liquefaction. Esto básicamente nos permite indicar que la fracción fina, y este hace parte del estado del arte de la licuación, aunque como les dije también en el episodio 1 de la serie, esto ha tenido un desarrollo más importante desde el año 96, que la adhesión tiende a resistir el movimiento de las partículas del suelo, esto cuando se genera el sismo, y por lo tanto se reduce la generación de los excesos de presión de poros. Este finalmente es el aspecto más relevante a la hora de dar cuenta del potencial de licuación. La licuación en sí es un fenómeno un poco más complejo, pero valga decir que gran parte de la licuación se produce porque al momento de llegar la onda sísmica o al momento de que el sismo alcance el material, se genera una gran cantidad de excesos de presión de poro, de delta U. Y estos delta U terminan o contribuyen a la disminución del esfuerzo efectivo y por ende a la disminución de la resistencia al corte o de la componente desviable de cortante. Esto es, como les digo, es un tema mucho más largo, pero vale la pena aclarar que la metodología que pueden encontrar en el libro de Kramer da cuenta de una relación entre este potencial de licuación con lo que viene siendo el N60 obtenido a partir de la corrección del ensayo CPT para esa relación de energía. Es importante mencionar que independiente del tipo de correlación que se quiere utilizar dentro del ensayo, es necesario que siempre se tenga claridad de cuáles son los orígenes de estas correlaciones. Esto permitirá que el estimativo que se haga a partir del ensayo sea lo más fiable cuando tenga que compararse con los datos que se pueden obtener de la realización de ensayos de forma directa.